Mi esposo volvió una hora antes de lo habitual, y de inmediato mi corazón se llenó de un desconcertante presentimiento que me hizo dudar de la solidez de todo lo que había construido en mi vida, y me encontraba sentada en la sala, ocupada en mis tareas cotidianas que normalmente llenaban mis días de una calma aparente. Cuando de repente la puerta se abrió con un ruido inesperado y mi esposo apareció en el umbral con una expresión de sorpresa y confusión que me heló la sangre, lo cual fue el inicio de un momento que marcaría el comienzo del fin de mi antigua existencia. Sentada allí, mientras mis manos se estremecían sin control y mis ojos se abrían ante la repentina irrupción de lo inesperado, mi mente se inundó de preguntas que giraban sin cesar, preguntándome con un torbellino de emociones: ¿por qué ha vuelto tan temprano? ¿Acaso algo inusual se oculta tras esa mirada que no me dejaba indiferente? Y cada segundo parecía alargarse en una eternidad de incertidumbre que llenaba la habitación de una tensión palpable. Mi mirada, normalmente serena y segura, se transformó en un reflejo inquieto de mi alma, mientras observaba cómo mi esposo, con pasos titubeantes y gestos que traicionaban una extraña mezcla de inquietud y timidez, se acercaba a mí como si cada movimiento suyo contuviese un mensaje oculto, una señal de que algo estaba a punto de cambiar de manera irrevocable en nuestra vida. El ambiente se impregnó de una atmósfera casi mística, donde el simple acto de abrir la puerta se convirtió en el catalizador de una cadena de eventos que yo apenas podía prever. Y en ese instante me sentí atrapada entre el deseo de aferrarme a la estabilidad de lo conocido y la irrupción inesperada de un cambio inminente que amenazaba con desmantelar la rutina cuidadosamente construida de mis días. La sorpresa se mezclaba con el miedo, y cada latido de mi corazón resonaba como un tambor marcando el preludio de una revolución interna, y mientras mis pensamientos se agolpaban en una vorágine de dudas, la pregunta inevitable emergía con fuerza: ¿qué harían ustedes, queridos oyentes, si de repente sintieran que algo no estaba bien? Si cada fibra de su ser les advirtiera que la realidad se estaba transformando ante sus ojos en algo que nunca hubieran imaginado. Con esa pregunta retumbando en mi mente, el mundo a mi alrededor parecía desvanecerse en un susurro casi imperceptible, y en un instante me di cuenta de que esa mirada enigmática de mi esposo, esa expresión fugaz que oscilaba entre la sorpresa y la melancolía, era el primer indicio de una transformación que, sin duda, alteraría el curso de mi vida de forma irreversible. En ese preciso momento, mientras la luz del atardecer se colaba por la ventana y transformaba la sala en un escenario de contrastes vibrantes, supe que algo se había quebrado dentro de mí y que el camino que estaba a punto de emprender estaba lleno de incertidumbres y dolor, marcando el comienzo de un proceso que desdibujaría los límites de la estabilidad que tanto había valorado y me empujaría a enfrentar la cruda realidad de que todo lo que había conocido hasta entonces estaba destinado a desmoronarse bajo el peso de una verdad implacable. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda mientras, con el alma en vilo, me preguntaba una vez más, casi en un murmullo interno que retumbaba en el silencio de la habitación: ¿qué harían ustedes, si supieran que el destino acaba de dar un giro inesperado que puede destruir todo lo que aman? Esa pregunta, tan simple y tan devastadora, se quedó flotando en el aire, desafiando la calma aparente de la noche y sellando el destino de un día que prometía ser el preludio de cambios irreversibles. Y mientras me quedaba mirando a mi esposo con una mezcla de temor, desilusión y una punzada de esperanza rota, comprendí que el inicio de este fatídico día era tan solo el primer latido de un corazón que se preparaba para el ineludible final. Cada mañana despierto con la rutina inalterable de preparar mi café mientras el aroma se mezcla con mis pensamientos, sintiendo en cada sorbo la estabilidad aparente de una vida que parece inmutable pero que, sin embargo, oculta un leve toque de melancolía en lo más profundo de mi ser, y mientras me preparo para enfrentar otro día de trabajo, el reflejo en el espejo me devuelve una imagen que ya no reconoce la genuina alegría que solía iluminar mis ojos, lo que me hace pensar con amargura que algo vital se está apagando en mi interior, y a lo largo de mis horas en la oficina, rodeada de papeles y reuniones, me invaden silenciosos momentos de introspección en los que la rutina se transforma en una prisión sutil y opresiva que ahoga mis sueños olvidados, sin que nadie a mi alrededor pueda notar la inquietud que se esconde tras mi sonrisa forzada. Y cuando llega el mediodía, me dirijo a un pequeño y acogedor café donde me reúno con amigos de toda la vida, quienes disfrutan de conversaciones ligeras y bromas que parecen suavizar el peso de mis pensamientos, aunque cada risa y cada brindis se sienten como un eco distante de la felicidad que antaño conocí, y mientras saboreo cada bocado de un pastel casero,
Mi mente vaga hacia recuerdos de épocas en las que mis ilusiones eran vibrantes y mi corazón latía con una intensidad que ahora parece perdida en el tiempo, y en esos momentos, una vieja fotografía enmarcada en mi escritorio me recuerda los sueños y las promesas de un pasado repleto de posibilidades, despertando en mí un susurro de anhelo por volver a sentir la emoción de la vida sin ataduras. Pero, a pesar de estas sutiles señales, mis conversaciones con amigos se centran en trivialidades y en la cotidianidad que todos compartimos, dejando entrever solo vagamente la insatisfacción que me consume desde dentro. Y en cada palabra apenas pronunciada, se desliza un comentario leve y casi imperceptible sobre la monotonía, como si intentara, sin saberlo, preparar el terreno para algo nuevo, ya que en el fondo, entiendo que incluso los deseos más ocultos encuentran una forma de emerger cuando menos lo esperamos. Y es en esos instantes de resignación y anhelo que me pregunto en silencio si es posible que, a pesar de la aparente normalidad, se escondan secretos capaces de transformar la rutina en una aventura inesperada. Y aunque me esfuerzo por mantener la compostura y ocultar mi descontento tras miradas que transmiten calma, cada día se vuelve una prueba silenciosa de la lucha interna entre la comodidad de lo conocido y la tentación de romper las cadenas que me atan a un destino predecible. Y mientras mis pasos me llevan de vuelta a casa, la sombra de la insatisfacción se alarga en mi mente, recordándome que cada jornada transcurre sin alcanzar el brillo que una vez soñé experimentar. Y en un susurro final que se escapa con el crepúsculo, dejo escapar un pensamiento cargado de esperanza y temor a la vez que me hace cuestionar si alguna vez podré romper con este ciclo opresivo y encontrar la fuerza para transformar mi destino sin perder de vista lo que soy en realidad. Y con una sonrisa triste y resignada murmuro para mí misma que a veces, los deseos más escondidos encuentran su salida, dejando en el aire una invitación a no conformarse y a buscar aquello que en el fondo del alma clama por libertad y renovación a pesar de todo lo establecido en esta vida aparentemente estable, dejando en el corazón de quienes me escuchan una semilla de incertidumbre que promete cambiarlo todo. Después de un largo día de trabajo, decidí relajarme en un pequeño café con una atmósfera íntima donde la luz tenue y la suave música creaban el ambiente perfecto para olvidar las presiones de la jornada y mientras me acomodaba en una mesa junto a la ventana, no pude evitar sentir que la rutina comenzaba a disiparse en el aire cargado de secretos y en ese instante, como si el destino jugara una broma macabra, se presentó inesperadamente el viejo amigo de mi esposo, aquel que había regresado a la ciudad después de tantos años y que, con una sonrisa enigmática y un brillo peculiar en los ojos, parecía cargar consigo un pasado lleno de misterios y recuerdos, y yo, sorprendida por su presencia, sentí como un torrente de emociones olvidadas se despertaba en mi interior, como si cada latido de mi corazón anunciara la llegada de algo que cambiaría mi existencia para siempre, y mientras sus palabras suaves y cargadas de nostalgia llenaban el aire, me di cuenta de que él se interesaba en cada detalle de mi historia, preguntándome sobre mis anhelos y los sueños que había dejado de perseguir, y en cada respuesta, sus ojos se posaban en mí con una intensidad que hacía temblar mis nervios y despertaba en mis sentimientos largamente reprimidos, y a medida que la conversación avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más cómplice y lleno de un sutil coqueteo que iba más allá de las simples palabras, y la tensión se palpaba en cada gesto, en cada pausa prolongada en la que nuestras miradas se encontraban y se entendían sin necesidad de explicaciones, y en un instante que pareció detener el tiempo, me encontré a mí misma perdiendo el control de mis emociones mientras él se inclinaba hacia mí, y en esa fracción de segundo, nuestros ojos se unieron en un intercambio silencioso de deseos prohibidos y recuerdos de un pasado que ya creía olvidado. Y sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron en un beso que fue una explosión de pasión y sorpresa, un instante tan intenso que me dejó sin aliento y me hizo cuestionar todo lo que alguna vez consideré seguro, y en ese beso, sentí que se desvanecían todas las barreras que la rutina había levantado a lo largo de los años, y mi mente gritaba en silencio, nunca pensé que podría sentir algo así. Mientras mi cuerpo se rendía a la oleada de emociones que me invadían con una fuerza inusitada, y en ese preciso momento, la realidad se mezcló con la fantasía y cada segundo parecía estar cargado de un poder transformador, y aunque sabía que lo que estaba sucediendo iba en contra de todo lo que había construido en mi vida, no pude evitar dejarme llevar por esa pasión que me consumía, y mientras el café seguía siendo testigo silencioso de nuestro encuentro,
Mi interior se llenó de una mezcla embriagadora de miedo y deseo que me impulsaba a explorar territorios desconocidos de mi alma, y aunque mis pensamientos intentaban aferrarse a la lógica, el simple roce de sus labios me revelaba una verdad ineludible, que a veces, los sentimientos pueden despertar sin previo aviso y alterar la realidad de manera irreversible, y mientras me preguntaba a mí misma con asombro y confusión, ¿cómo reaccionarías tú ante un despertar tan inesperado de los sentimientos? Supe en lo más profundo de mi ser que ese beso no era solo un impulso momentáneo, sino el preludio de cambios que desatarían una serie de eventos imposibles de controlar, y así, mi corazón cambió para siempre. Desde que empecé a reunirme en secreto con el amigo de mi esposo, mi existencia se ha convertido en una serie de encuentros furtivos que tienen lugar en cafés acogedores, parques urbanos y restaurantes tranquilos donde el ambiente invita a la confidencia y a la complicidad. Y en cada uno de estos encuentros se despiertan en mí sentimientos encontrados que oscilan entre la pasión oculta y el temor paralizante a ser descubierta, y mientras comparto mis pensamientos y mis sueños en conversaciones que parecen llevarme a un mundo paralelo, mi corazón late con fuerza al recordar que cada cita es un delicado equilibrio entre la excitación y el peligro, y en esos momentos en que el murmullo de la música de fondo y el suave susurro de las voces crean un telón casi mágico que me envuelve, me encuentro sumida en una atmósfera de ligera intriga que me hace cuestionar mis propias decisiones, y cada reunión es como un suspiro de libertad que se mezcla con la sombra persistente de la culpa, y en mí diario cada noche escribo con tinta temblorosa mis dudas y confesiones en las que pregunto. Cada noche me pregunto si lo que hago es correcto, y esas palabras resuenan en mi interior como un eco que advierte que aunque disfruto de estos momentos robados, corro el riesgo de que todo se descubra. Y a menudo en la soledad contemplo mi reflejo en el espejo y siento que la alegría genuina que una vez me definió se ha ido apagando lentamente, dejando un vacío que se intensifica con cada encuentro clandestino. Y mientras me entrego a la emoción del presente, pequeños detalles como un mensaje inesperado en mi teléfono o una mirada furtiva en la calle me hacen temer que alguien descubra mi secreto, y estos indicios sutiles aumentan la tensión que siento. Y no puedo evitar preguntarme con nerviosismo si alguna vez han sentido que ocultan algo tan importante de las personas que más aman, y esa pregunta se lanza al viento en la oscuridad de la noche como un preludio de un peligro inminente que amenaza con destruir la delicada fachada de mi vida, y a pesar de que cada encuentro me brinda una chispa de libertad, el miedo a ser descubierta se cierne sobre mí como una sombra implacable, y cada paso en este camino clandestino me acerca a un abismo del que quizá no pueda regresar. Y en el murmullo de las conversaciones y en el silencio de mis propios pensamientos sé que estoy jugando con fuego, y aunque mi alma clama por la emoción de lo prohibido, mi mente se aferra a la estabilidad que una vez conocí. Y entre encuentros en cafés de luces tenues y paseos por parques donde el tiempo parece detenerse, me debato entre el ardiente deseo de vivir intensamente y el terror de perderlo todo, y cada instante está cargado de una dualidad que me hace sentir viva y a la vez profundamente sola. Y en esa contradicción cada mirada compartida se convierte en una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, siempre hay un riesgo, y mientras avanzo por este sendero incierto, la pregunta ineludible persiste en mi mente. ¿Podré encontrar la paz en medio de este torbellino de emociones, sabiendo que cada secreto, por pequeño que sea, guarda el poder de desmoronar mi mundo, arruinar mi existencia y destruir lo que hoy me da vida sin posibilidad de redención? Esta verdad ineludible me consume por dentro, dejando cada latido como testigo silencioso de un destino irrevocable que no puedo escapar sin remedio. Durante una noche tranquila en casa, el ambiente familiar se mostraba impecable con la mesa cuidadosamente puesta y los platos dispuestos en orden, mientras el aroma del guiso casero llenaba la estancia y la conversación fluía entre temas cotidianos. Pero esa noche, en medio de las risas y los intercambios rutinarios, noté que mi esposo, con su mirada habitual, comenzó a mostrar pequeños gestos de inquietud que me hicieron sentir que algo había cambiado, y mientras servíamos la cena, él silencio entre nosotros se volvió palpable y la atmósfera se cargó de una tensión inexplicable, y en un impulso por recuperar la apariencia de normalidad, me acerqué lentamente a él y deposité un beso en sus labios con una ternura fingida que pretendía sellar la calma, pero que en realidad ocultaba el profundo dolor y la culpa que me consumían internamente. Y en ese beso, que se prolongó en un instante que parecía eterno, mi corazón latía con fuerza, revelando en cada latido una lucha interna.
Entre el deseo de mantener intacta la fachada de nuestro matrimonio y la certeza de que algo se había perdido irremediablemente, y mientras mis labios se encontraban con los suyos, sentí una mezcla de emociones que me desgarraban por dentro, y aunque intenté disimular con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar mi tormento, mi mente gritaba que cada gesto era una traición a la realidad de lo que ya no podía ser ignorado, y en ese preciso momento, mientras el silencio retomaba su curso entre las conversaciones forzadas, me pregunté en voz baja si era posible restaurar lo que había sido y si aquel beso, tan lleno de aparente afecto, era más que un simple intento de fingir normalidad, y mi interior se debatía en un torbellino de sentimientos encontrados, donde el anhelo de volver a sentir el amor genuino se enfrentaba a la amarga verdad de que nuestro vínculo se había deteriorado, y en cada segundo que pasaba, la sensación de pérdida se hacía más intensa, y aunque mi cuerpo intentaba responder al gesto con la rutina de la intimidad, mi alma sabía que aquello era solo un espejismo, una ilusión pasajera que no podía reparar las grietas que se habían abierto en nuestro pasado compartido, y mientras el beso terminaba y nuestros rostros se apartaban lentamente, quedé atrapada en un silencio que hablaba de decepción y resignación, y en mi interior, un murmullo constante se repetía: estoy intentando restaurar lo que ya se ha perdido, y esa lucha interna se reflejaba en cada parpadeo, en cada pausa en la conversación, y me sentí irremediablemente atrapada entre el deseo de mantener la apariencia de lo que solíamos ser y la dolorosa realidad de que el amor sincero había sido reemplazado por un juego de apariencias, y en ese beso, tan cargado de contradicciones, se sellaba un destino del que no habría vuelta atrás. Y aunque mi mente intentaba convencerme de que podía revertir la situación con gestos simbólicos, el peso de la verdad se hacía insoportable, y en él ambiente silencioso de la noche, mientras las luces parpadeaban suavemente, me quedé sola con mi tormento, preguntándome si ustedes, queridos oyentes, serían capaces de distinguir entre la genuina ternura y el mero fingimiento en un momento tan ambiguo, y esa pregunta resonó en mi interior con la fuerza de un grito ahogado, marcando el final de un intento desesperado por salvar lo que parecía inmutable, y sellando con un beso el destino de un amor que se había perdido en el laberinto de las apariencias, y a pesar de mis esfuerzos. Todo comenzó una mañana cuando mi esposo empezó a notar pequeñas discrepancias en nuestra rutina diaria, evidencias sutiles de ausencias inexplicables, llamadas misteriosas y horarios alterados que parecían desafiar la normalidad que habíamos construido con tanto esmero, y en el ambiente de nuestro hogar, donde cada minuto transcurría con la aparente calma de la costumbre, esas señales se convirtieron en un susurro persistente de que algo no estaba bien. Y mientras él observaba con creciente preocupación cada pequeño detalle, sus ojos se llenaban de una inquietud que no lograba disiparse, y en el trabajo, durante conversaciones informales con colegas que no tardaban en comentar que notaban en mí un cambio sutil pero innegable, se generaba un ambiente de sospecha que se extendía como una sombra amenazante, y en reuniones con amigos, donde antes solíamos compartir risas y confidencias sin reservas, ahora se percibían murmullos velados sobre mi comportamiento, lo que añadía una presión invisible que pesaba sobre mi corazón, y en esos momentos, cada gesto, cada palabra y cada silencio se convertían en piezas de un rompecabezas que amenazaba con revelar una verdad que yo misma temía aceptar, y en el fragor de esa tensión, mi mente se inundaba de una mezcla abrumadora de culpa y de un deseo ardiente de cambio. Un anhelo de romper las cadenas de una vida que se había vuelto demasiado predecible y que, a pesar de su aparente estabilidad, ya no lograba llenar el vacío que sentía en lo más profundo de mi ser, y en los momentos de soledad, mientras recorría las calles de la ciudad o me perdía en la quietud de mi habitación, recordaba con nostalgia aquellos días en que mi alma se llenaba de sueños y esperanzas, y cada recuerdo se convertía en un eco lejano de una libertad que alguna vez pareció tan posible, y esos flashbacks, tan vívidos y cargados de emoción, me transportaban a tiempos en los que mi vida era un lienzo en blanco repleto de promesas, pero que ahora se veía manchado por las inevitables sombras de la realidad, y cada llamada inesperada, cada mensaje que aparecía sin previo aviso, reforzaba la sensación de que mi secreto estaba a punto de ser descubierto, y en cada uno de esos instantes, mi corazón latía con fuerza, recordándome que no podía seguir ocultando la verdad sin que ésta, tarde o temprano, se desbordara y destruyera todo a su alrededor, y a medida que las sospechas crecían, se entrelazaban con fragmentos de conversaciones y miradas que parecían juzgar en silencio cada una de mis acciones, y en esas horas,
Mi interior se debatía entre el remordimiento y la tentación de abrazar un futuro diferente, uno en el que la verdad, por dolorosa que fuera, al menos permitiera vivir con autenticidad, y en mi diario, escrito con tinta de lágrimas y desesperación, solía plasmar frases que resonaban en mi mente como un grito. Cada noche me pregunto si lo que hago es correcto, y esas palabras se transformaban en un mantra que me recordaba que, a pesar de mis esfuerzos por mantener la apariencia de normalidad, cada mentira acumulada era una semilla de destrucción que amenazaba con desmoronar la vida que conocía, y en medio de ese caos emocional, me encontraba reviviendo, a través de recuerdos borrosos y casi olvidados, momentos en los que la libertad y la esperanza se entrelazaban en un baile efímero que me hacía creer que todo era posible, y esos destellos del pasado se mezclaban con la realidad presente, creando una disonancia interna que me hacía sentir atrapada en un laberinto sin salida, y cada detalle, por insignificante que pareciera, se convertía en un recordatorio de que la verdad estaba al acecho, y en cada suspiro, en cada latido, la pregunta inevitable se repetía con fuerza. ¿Cuánto tiempo se puede ocultar la verdad antes de que empiece a destruirlo todo a su alrededor? Y esa interrogante, formulada en el silencio de mis noches solitarias, se transformaba en el eco de una conciencia que me acosaba sin tregua, recordándome que el camino de la mentira es ineludible y que cada minuto de ocultamiento suma una carga que, tarde o temprano, colapsará. Y mientras las voces de mis amigos y las miradas inquisidoras de mi entorno se entrelazaban en un coro de sospechas, comprendí que estaba viviendo al borde de un abismo, donde cada acción furtiva y cada decisión apresurada contribuían a la inminente catástrofe, y en ese torbellino de emociones, me sentía desgarrada entre el deseo de liberarme y el temor a enfrentar las consecuencias de mis actos, y aunque intentaba aferrarme a la estabilidad de lo conocido, la verdad, como una fuerza imparable, se abría paso entre las grietas de mi existencia, y en un último suspiro, mientras el peso de todo lo oculto amenazaba con aplastar mi alma, me vi obligada a aceptar que la mentira, por dolorosa que sea, no puede sostenerse por siempre, y en ese instante, mientras mis pensamientos se mezclaban en un caos sin fin, me pregunté, con una voz casi inaudible, si ustedes, queridos oyentes, alguna vez han sentido que ocultan algo tan importante que cada minuto de silencio es una cuenta regresiva hacia el inevitable colapso de todo lo que aman, y esa pregunta, cargada de desesperación y resignación, se quedó flotando en el aire, marcando el inicio de un destino que sabía que, tarde o temprano, arrasaría con todo a su paso, y en medio de este vendaval de sospechas y emociones encontradas, cada segundo se volvía una lucha interna, una batalla silenciosa entre el peso de la culpa y el impulso incontrolable de anhelar un cambio que parecía imposible de alcanzar, y así, mientras el reloj marcaba inexorablemente el paso del tiempo, comprendí que estaba al borde de una verdad devastadora, una verdad que, como una tormenta en el horizonte, prometía arrasar con la frágil estabilidad de mi vida y dejarme expuesta a un destino del que no habría escapatoria. Durante aquellas noches clandestinas, me encontraba en pequeños restaurantes acogedores con mi antiguo amigo donde la atmósfera se impregnaba de una ligereza engañosa y una tensión apenas perceptible que convertía cada cena en un escenario íntimo en el que nuestras voces se mezclaban en murmullos de confidencias y silencios cargados de significado mientras la luz tenue de las velas iluminaba suavemente las mesas y la música creaba un ambiente propicio para revelar secretos, y en esos encuentros discutíamos nuestros sueños olvidados, confesábamos anhelos reprimidos y compartíamos remordimientos que emergían de un pasado lleno de promesas incumplidas, y cada conversación se transformaba en un juego psicológico en el que cada palabra, cada pausa y cada mirada contenía insinuaciones que hablaban de deseos profundos y de arrepentimientos silenciados. Y aunque en apariencia nuestras charlas eran ligeras y amenas, en el fondo se escondía una dualidad que me hacía olvidar momentáneamente el dolor y la soledad de mi vida en casa, y mientras compartíamos risas y anécdotas sobre tiempos mejores, el ambiente se cargaba de una tensión sutil que anunciaba que aquello no era simplemente una fuga, sino un refugio temporal de una realidad insoportable, y en cada despedida, cuando nuestros caminos se separaban con promesas tácitas de volver a encontrarnos, sentía que mi corazón se debatía entre la euforia de ese escape y el temor a que la verdad se revelara, y en esos breves instantes, me preguntaba si realmente podía evadir el peso de la rutina que me consumía,
y cada cena se volvía un momento de contradicción donde la alegría momentánea se transformaba en melancolía ante la posibilidad de ser descubierta, y mientras la noche avanzaba y las luces del restaurante se atenuaban, mis sentidos se agudizaban y cada gesto, cada silencio, era un recordatorio de que estaba jugando con fuego, y en el eco de aquellas conversaciones, me perdía en la calidez de sus ojos y en el dulce consuelo de sus palabras, intentando olvidar el dolor que me esperaba en casa, y a pesar de la felicidad efímera que me ofrecían esos encuentros, el miedo persistía como una sombra ineludible, y en el transcurso de cada velada, el juego de las palabras y los silencios se convertía en una danza de emociones que me hacía cuestionar mis propias decisiones. Y en un murmullo interno, me preguntaba, ¿pueden ustedes comprender lo fácil que es hundirse en los brazos de otro y olvidar la cruda realidad? Y esa pregunta resonaba en mi alma mientras me entregaba a cada encuentro, consciente de que cada secreto compartido era tanto un alivio como una trampa que me acercaba a un destino incierto, y así, al final de cada noche, con un nudo en la garganta y la promesa tácita de un próximo encuentro, me sumergía en la incertidumbre de un futuro marcado por la dualidad del deseo y la culpa, y en ese dilema, cada carcajada y cada mirada furtiva se convertían en el reflejo de una existencia dividida, y, aunque en esos momentos me perdía en la euforia del instante, sabía que la realidad no tardaría en alcanzarme, y en el silencio de la madrugada, con el eco de nuestras voces aún vibrando en el aire, comprendía que cada cena secreta era una declaración de mi deseo de evadir el dolor, pero también el inicio de un camino sin retorno, y así, al despedirme con la incertidumbre de saber si realmente podía olvidar el sufrimiento que me agobiaba, cada encuentro furtivo se volvía una huella imborrable en mi alma y me dejaba cuestionando si en realidad podía escapar de esa verdad. Aquella noche, en medio de una habitación oscura y cargada de pasión, mi secreto salió a la luz de la manera más devastadora cuando uno de nuestros amigos, quien siempre había sido considerado como un confidente más, se topó de forma totalmente inesperada con pruebas irrefutables de mi infidelidad, ya que mientras yo y él nos entregábamos a un apasionado encuentro en un rincón apartada de la sala, su mirada se cruzó con una fotografía olvidada en el móvil, mensajes que evidenciaban mis encuentros furtivos y un fragmento de conversación que se filtró accidentalmente en medio del bullicio nocturno, y en ese preciso instante, el ambiente se transformó en una amalgama de tensión insoportable y silencios que pesaban como plomo sobre cada respiración, y el sonido insistente de un timbre de teléfono resonó en la casa, anunciando una llamada inesperada que, lejos de aliviar la situación, intensificó el caos emocional, mientras mi esposo, alertado por la inusual presencia de nuestro amigo, irrumpía en la estancia con una expresión de incredulidad y desconcierto que helaba la sangre, y el silencio que siguió a esa llamada se volvió tan denso que parecía aplastar cualquier intento de palabra, y en medio de esa atmósfera saturada de sospecha, la pasión que se había encendido en nuestro encuentro se tornó en un acto desesperado. Un último intento de aferrarme a la fugaz sensación de libertad que me embriagaba, y en ese instante crucial, cuando parecía que todo estaba perdido, nuestros labios se encontraron en un beso que fue a la vez salvador y condenatorio, un beso tan intenso y cargado de significado que por un breve momento, en medio de lágrimas contenidas y el estallido de emociones, intenté, sin éxito, borrar con ese gesto la realidad que nos estaba alcanzando. Y en mi mente resonaba una lucha interna donde se mezclaban la euforia del momento y el dolor ineludible de la traición, ya que sabía que aquel beso, tan desesperado y apasionado, no podía redimir lo que había hecho, sino que solamente agravaba la herida abierta de una verdad que me asfixiaba, y mientras el calor de ese contacto se desvanecía lentamente, sentí que cada segundo se convertía en una eternidad de angustia, en la que el eco de las pruebas descubiertas y la inminente catástrofe se hacían cada vez más inevitables. Y en medio de ese torbellino de sensaciones encontradas, traté de recomponerme, ocultando tras una máscara de frialdad las lágrimas que amenazaban con caer, mientras luchaba por recuperar el control de mi respiración, y en ese momento, la visión de mi reflejo en el espejo, marcado por la tristeza y el desconcierto, me recordó que había cruzado una línea de la que no había retorno, y cada latido de mi corazón parecía gritar que la pasión que había sentido en ese beso no era suficiente para borrar el dolor que ahora me consumía. Y el ambiente se volvió tan silencioso que hasta el susurro de mi propia respiración se sentía como una acusación, y mientras me esforzaba por recomponerme,
Cada palabra no dicha y cada gesto inadvertido se transformaban en un recordatorio de la inminente ruina de todo lo que había construido, y en ese preciso instante, con la voz temblorosa y el rostro bañado en lágrimas que apenas podía disimular, me encontré enfrentada a la realidad de que, por muy intensamente que hubiese buscado refugio en aquel beso, la traición se había hecho presente de la manera más brutal, y en mi interior, el vacío se expandía, llenando cada rincón de mi ser con un dolor que no podía ser ignorado, y aunque traté de recomponerme y ocultar mi sufrimiento ante los ojos de quienes me rodeaban, cada respiro estaba impregnado de una amargura que me recordaba que la pasión no puede salvar lo que está destinado a destruirse, y en ese instante, en el silencio abrumador de la habitación, me vi obligada a enfrentar la pregunta que, sin duda, retumbará en el corazón de cualquiera que se ponga en mi lugar. ¿Cómo te sentirías tú si, en medio de un momento de pasión desbordada, descubrieras que tu vida entera se desmorona en un instante? Y esa pregunta, formulada con la crudeza del dolor y la desesperanza, quedó flotando en el aire, marcando el final de una ilusión y el comienzo de una realidad que, implacable y devastadora, había irrumpido en mi existencia. Y mientras el eco de ese último beso se desvanecía en la oscuridad, comprendí con una certeza desgarradora que no había manera de revertir el daño causado, y que cada intento por recuperar la normalidad solo servía para acentuar la herida abierta de mi alma, y en ese instante final, mientras trataba de recomponerme y secar las lágrimas que se negaban a desaparecer, supe que el destino me había alcanzado y que, sin importar cuán intensamente hubiese buscado la redención en el fuego de una pasión prohibida, la realidad se impondría, dejando tras de sí una estela de dolor y desesperación que jamás podría ser borrada, y así, en medio del caos emocional y la devastación que me envolvía, me encontré confrontada con la cruda pregunta que ahora les lanzo a ustedes, oyentes. ¿Cómo te sentirías tú, si te encontraras en el lugar de una mujer que, atrapada en un instante de pasión desbordada, ve cómo su mundo se desmorona a su alrededor sin remedio posible? Aquella noche, en el crepúsculo de un destino irrevocable, todas las hebras de mi existencia se entrelazaron en un final que parecía escrito en el eco mismo del dolor, y mi esposo, con la firmeza de quien ha perdido toda ilusión, rompió definitivamente todos los lazos que nos unían, dejando a mi lado un vacío insuperable y despojándome de cualquier esperanza de redención, y en esa ruptura ineludible, nuestros amigos, que alguna vez compartieron conmigo momentos de alegría y complicidad, se alejaron sin una palabra, rechazando mis súplicas y mirándome con ojos fríos y distantes que reflejaban la amarga realidad de un amor consumido por mentiras, y me vi completamente sola en medio de una existencia desolada, donde cada rastro de lo que alguna vez fue importante se desvanecía como humo en el viento, y el ambiente que me rodeaba se transformó en un escenario lúgubre, un hogar vacío, una habitación helada y una calle solitaria que se extendía como un camino sin retorno, simbolizando la pérdida de todo aquello que había significado algo para mí, y en ese ambiente desolador, me encerré en una oscura habitación, rodeada de los fantasmas de encuentros pasados y errores que no pude corregir, y mi voz interna se alzó en un lamento constante, repleto de arrepentimiento y dolor insoportable, recordándome cada decisión equivocada y cada traición a mi propio ser, y en medio de ese silencio sepulcral, un último beso se convirtió en el recuerdo doloroso de lo que alguna vez fue felicidad, un beso que, aunque reviviera por un instante la intensidad de un amor perdido, no tenía el poder de devolver la dicha que se había esfumado, y ese beso se desvaneció como una ilusión en la penumbra, dejándome con una amarga sensación de irrevocable pérdida, y mientras la noche avanzaba implacable, me enfrenté a la ineludible pregunta que ahora les lanzo a ustedes, oyentes. ¿Podrían vivir con una elección tan devastadora? Y esa pregunta se colgó en el aire, resonando con fuerza en el eco del vacío que me consumía, y en el último fotograma de esta trágica secuencia, la pantalla se llenó de una tensa quietud, de una amarga y fría soledad que dejaba claro que todos los esfuerzos por recuperar lo perdido habían sido en vano, y en ese final abierto pero lleno de desesperanza, la tensa realidad se impuso sin remedio, dejando una sensación persistente de que, a pesar de los intentos desesperados por reconstruir un vínculo roto, mi destino estaba sellado, y mientras el eco de los recuerdos se mezclaba con la indiferencia del presente, comprendí que ya no quedaba nada más que enfrentar la cruda verdad, que el camino que había elegido me había conducido a una soledad absoluta,
y que cada intento de restaurar lo que alguna vez fue un hogar lleno de amor se había desvanecido en la fría oscuridad de la resignación. Y en cada latido de mi corazón roto sentí que no había manera de regresar a lo que una vez conocí, y me sumí en un abismo de soledad y desesperación que se extendía sin fin a mi alrededor, y mientras la noche se cerraba sobre mí en una melancolía ineludible y cada sombra en las paredes parecía recordarme que todo lo que había sido tan querido se había perdido irremediablemente, en un último acto de resignación y dolor, me vi obligada a aceptar que no había manera de revertir el daño causado por mis propias mentiras. Y con una última mirada que destilaba amargura y desesperanza, me pregunté a mí misma y a ustedes, oyentes, ¿podrían vivir con semejante elección? Y esa interrogante se fundió en el silencio, dejando una estela amarga de ineludible tragedia que marcaba el fin de todo lo que alguna vez amé, y en ese instante, mientras el eco de ese último beso se desvanecía en la oscuridad, comprendí que cada intento por restablecer lo perdido había sido fútil. Y la soledad se convirtió en mi única compañía, recordándome que, a veces, incluso los lazos más fuertes se rompen sin posibilidad de reparación.